quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Muy bien, don Francisco, no César, Dios le bendiga. Bueno, como ustedes lo han dicho, la lectura es muy importante y la lectura de la palabra de Dios, pues, ¿no? Es indispensable, creo yo, para conocer mejor a Dios y también, pues, recordar que la Biblia fue el medio que se utilizó para erradicar en un principio el analfabetismo aquí en el Perú, ¿no? El libro que se utilizó para alfabetizar a los peruanos ya con la emancipación fue la Biblia. Cuando uno ve películas, a veces ve la televisión, e incluso hasta es materia de, a veces, de juegos, ¿no? Si tú te fueras a vivir, tuvieras que irte a vivir un año a una isla solitaria, ¿qué cosas llevarías? ¿No? Siempre eso está en todas partes, siempre la respuesta. Una de las cosas que llevarían siempre es la Biblia, ¿no? Ese es el libro más socorrido porque, contiene pues numerosas enseñanzas, ¿no? Esa es la manera de acercarnos a Dios también. Sí, tiene un contenido que nos lleva mucho a la reflexión. Y cuando uno reflexiona, aparte de encontrar a Dios en su aspecto cognitivo, ¿no? Ocurren diferentes procesos mentales y lo que la Biblia logra, cuando uno lee la Biblia, lo que logra desarrollar justamente son habilidades cognitivas de nivel superior, porque a los niños y a los jóvenes les cuesta mucho, por ejemplo, criticar, interpretar, ¿no? Lamentablemente el tipo de literatura que leen muchos niños y jóvenes están ligados más a temáticas pues modernas, a la hechicería, brujería, sí, series, romances, ¿no? En cambio la Biblia como palabra de Dios, sin desmerecer muchas otras literaturas que son buenas, que son muy buenas y ayudan en la formación, pero la Biblia, además de acercarnos a Dios, le digo yo en mi experiencia personal, ¿no? Yo en el colegio, por ejemplo, no era un lector, no me gustaba leer debido a que lo sentía un poco aburrido. Leía lo que me gustaba nada más. Pero cuando conocí al Señor, en unos 8 meses, siendo un adolescente aún, logré leer toda la Biblia. La Biblia me apasionó, sus historias, sus consejos, e inclusive mi vocabulario se incrementó y despertó en mí el deseo de estudiar, de surgir, de creer, de avanzar. De conocer, ¿no? De conocer. ¿Cómo leer la Biblia? O sea, se lee como una novela, desde la página 1 hasta la última. No, hay varios planes, vamos a llamar, de lectura. Primero hay que entender qué es la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. O sea, Dios se da a conocer. Y entre uno de los medios que Dios se da a conocer es la Biblia. Y Dios toma hombres, los inspira, es decir, los guía en el proceso para que no cometan ningún tipo de errores. Entonces, esa palabra revelada a nosotros, llega a nosotros, y ahora cómo leerla, cómo entenderla, ¿no? Hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, cómo entenderla. Entonces nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos entender 3 cosas, 3 elementos importantes. La revelación, que es que Dios se da a conocer. La inspiración, cuando Dios guía a estos hombres, a santos hombres, a escribirla sin cometer errores, y ahora para que llegue a nosotros y entenderla, entonces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, es decir, pedirle a Dios, entender qué es la Biblia para mí. Si la Biblia para mí es una fábula, un cuento, lo voy a leer por leer, pero si la Biblia es palabra de Dios, le voy a pedir a Él que Él me haga comprender, la voy a leer, y entonces cuando uno comprende las verdades de Dios, comprende 2 cosas, ¿no? Los griegos utilizaban para conocimiento la palabra gnosis,
pero Pablo utiliza la palabra, el término epignosis. Epignosis no solamente es un conocimiento literal, información, sino es un conocimiento también que tiene que ver con la experiencia. Es decir, Dios nos habla, Dios nos guía y Él nos abre la mente y nos hace entender cosas que de pronto nosotros hemos sido muy superficiales al interpretarlo. De tal manera que en ese proceso de ir comprendiendo, nuestra vida va siendo transformada. Usted dijo algo muy cierto, ¿no? La lectura erradica la ignorancia. La lectura va a determinar inclusive el futuro de los pueblos. Y si bien es cierto, hoy tenemos muchos países que leen bastante, ¿no? En otros países leen constantemente. Vamos a ver a jóvenes y a niños leyendo en los parques, las plazas, ¿no? En las estaciones de trenes, y tienen un hábito tremendo y es muy bueno, ¿no? Pero es muy bueno también que el contenido, o sea, es bueno leer, pero también es bueno considerar qué leer. Nosotros en los colegios, les cuento que hemos tenido muchas preocupaciones porque nos llega literatura y nosotros revisamos los libros. Antes de recomendar a los alumnos, revisamos. Y lamentablemente hemos encontrado pues buenas editoriales muy respetadas en el Perú y en el mundo entero, pero la mayoría de los contenidos que tiene está ligado al ocultismo. Inclusive vi un libro de primaria que en el tiempo en que recomendaban la lectura de Harry Potter, uno de sus lecturas decía pasos para invocar espíritus, algo así, pasos para invocar los espíritus de Harry Potter, y te daban todo el proceso. Entonces otros pues utilizaban como atractivos a personajes que son vamos a llamarlo así, de la farándula, y extraían contenidos de ellos, ¿no? Y lo ponían como íconos de ese capítulo, y un poco que traía confusión a los estudiantes. Nosotros como padres nos preocupábamos. Entonces, qué difícil es a veces encontrar literatura. No es que sea bíblica, ¿ya? De pronto, pero con un contenido que también contribuye a la formación de los estudiantes. Yo creo que es lo que los alumnos necesitan en sí, ¿no? Aparte de las obras clásicas, que son muy buenas. Pero yo lo he dicho varias veces y no me cansaré de repetir una frase que le atribuyen a Albert Einstein, que es uno de los genios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Y es que el que no cree en Dios cree en cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, no creen en Dios y entonces buscan otras cosas como el ocultismo, la brujería, en fin, y creen en cualquier mamarracho finalmente, ¿no? Reemplazan a Dios con lo primero que se les cruza por el camino. Tengo unos parientes allá en España y me cuentan pues que en algún colegio, ¿no? Bueno, la mayoría, creo que en todos los colegios ya sacaron a Dios de los colegios hace mucho tiempo, ¿no? Pero les inculcan el ateísmo, ¿no? El no creer en nada. Pero resulta que cuando llega la Navidad, entonces nosotros llamamos, pues nos conversamos, nos saludamos por la Navidad y les digo, bueno, ¿y ustedes celebran la Navidad? Entonces, claro que sí, ¿no? Pero no es que son ateos, le digo, la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿no? Bueno, o sea, no creen en Jesús, pero creen en Papá Noel, ¿no? Porque llevan los regalos y los arbolitos y los adornos. Y entonces le digo, pero sería bueno que le den una miradita a la Biblia de vez en cuando, de repente se acuerda de que existe Dios, ¿no? Porque lo que están celebrando pues es el nacimiento de Jesús, ¿no? Que es una fiesta universal, pero que por ahí se distorsiona con otras creencias, ¿no? Por el hecho de no acercarse a la Biblia, ¿no? Sí, justamente eso creo que es una muestra de la falta de reflexión, que la gente vive muy acelerada y lamentablemente yo he observado, ¿no? Antes pues los niños no leíamos mucho, no había ese hábito de lectura que ahora sí hay, ¿no? Hay plan lectores en los colegios,
Hay escuelas que leen desde 2 o 3 libros a los alumnos hasta más, pero se supone pues que la lectura debe, además de enriquecer el vocabulario, que lo enriquece, debe ser formativa, ¿no? Y no sé qué pasa, pero ese aspecto no se logra aún, a pesar de leer. Y yo creo que es importante leer, pero también saber qué leer. ¿Qué leer? Bueno, ahora la ciencia, el desarrollo nos aproxima, o sea, hace más accesible, es más fácil poder acercarnos a un libro que antes. Pues antes los libros, comprar un libro era un lujo, ¿no? Y ahora, bueno, uno encuentra libros a cualquier precio, hay ferias de libros, hay en fin, distintas maneras como el libro también se acerca a uno, ¿no? Y supongo que será cuestión de que los niños a los que usted educa ahora, digamos que tienen de hecho ya más acceso a libros que sus padres, y eso irá cambiando, me imagino, de a poco. No podemos pretender cambios instantáneos ni mágicos, pero es cosa me imagino que poco a poco iremos también modificando para bien nuestros hábitos, ojalá, ¿no? No, sí, de hecho que los niños de hoy leen comparativamente más que los niños de unas décadas atrás, debido a que la información está accesible a todos, ¿no? Y ya depende mucho de nosotros como padres inculcarles, ¿no? Yo veo como papá, por ejemplo, a mis hijos les compro libros, ellos vamos a las ferias del libro, les recomiendo libros, entonces es muy hermoso, ¿no? Porque tenemos más temas también de conversación. Tenemos un informe, pastor, que nos están indicando, vamos a darle paso ahora en este momento. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta, superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos, de escritores reconocidos y ganadores del premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo. Y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día, encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de autores, y en la versión que tú prefieras. Reina Valera, Dios habla hoy. En casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego, lo que queramos o necesitemos, lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados y otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Bien, 9:20, así es, existe una infinidad de Biblias, la Biblia Internacional también es una de ellas, pero Pastor Carlos Condori, ¿por qué se sugiere leer la Biblia versión 1960 de Reina Valera? Bueno, la Reina Valera es una Biblia que se presta mucho para estudiar, inclusive los que estudiamos la Biblia, hay dos Biblias que generalmente se utilizan, que tienen los números Strong, que son las palabras originales, tanto del hebreo como el griego, la Biblia de las Américas y la Biblia, la Reina Valera 1960, ¿no? Es la que de pronto que tiene un contenido más ceñido a los manuscritos. Hoy en día, pues, como decía el documental, este informe, ¿cuánto costó en otro tiempo a los traductores poder de pronto sacar un ejemplar de la Biblia, las persecuciones que hubieron
¿no? Circular la Biblia, es decir, se traducía y se distribuía con mucho sacrificio, porque el deseo era pues que la palabra de Dios llegue a todos. En las últimas décadas esto se ha visto empañado por personas que se han introducido dentro de este mundo y lo han visto como un negocio, y hoy pues ha habido versiones para ya manoseadas con otras intenciones, como la Biblia Internacional, que la revista Impacto ha descrito abundante información respecto a por qué nosotros no participamos y prácticamente rechazamos esa versión de la Biblia. Hay Biblias que tienen otro tipo de intereses para hacer proselitismo a algunas religiones. Por eso que nosotros conservamos hasta el día de hoy la Biblia Reina Valera 1960. Los regímenes comunistas han perseguido a los cristianos y a quienes predicaban la palabra. O sea, no tenemos que remontarnos a 2000 años, ¿no? Para hablar de la persecución de cristianos. Hasta el día de hoy existe la persecución de cristianos y de distintas maneras, algunas muy violentas, ¿no? Como ocurre actualmente en el Medio Oriente, en varios países de África, pero al final, después de un tiempo, el comunismo, por ejemplo, que se implanta en la Unión Soviética, en los países de Europa del Este, una vez fracasado como sistema político, y la gente que fue al Mundial de Fútbol lo pudo constatar, resulta que se encuentra con un pueblo cristiano, ¿no? O sea, teníamos la idea que, claro, ahí la gente eran unos comunistas, unos ateos, y son muy cristianos. Sí, lo que ocurre, don Francisco, es que la palabra de Dios está siendo predicada en todas partes del mundo, aún en países en donde está terminantemente prohibido hablar del cristianismo. Dios tiene sus mensajeros y siempre los ha tenido. O sea, la palabra de Dios no está presa, y siempre hay personas y hay formas de llevar la palabra, ¿no? Dios tiene su mensajero por esos lugares, y bueno, gracias a Dios que, como usted menciona, ha sido una alegría que en Rusia haya una comunidad cristiana importante, ¿no? Como también en China, a pesar que no se permite congregaciones cristianas ni que prediquen la palabra, está terminantemente prohibido. Peor. Pero hay personas, claro, hay sí, quienes creen en Dios. Sí, y nos quedó muy corto el tiempo, pastor, ya nos indican que debemos despedirnos. Ojalá podamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Ha sido usted muy amable, muchas gracias. Gracias, Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias al pastor Carlos Condori, quien es educador cristiano y pastor también del Movimiento Misionero Mundial, nuestro invitado en esta mañana. Retornamos como siempre a las 9 en Líneas Abiertas. Buenos días. Esto fue Líneas Abiertas.